maligno del cual no podría huir. En ese momento, en ese lugar desierto, allí, y además le dijo: la señal de que yo me he aparecido a ti es que tú, cuando regreses, habiendo cumplido tu misión, vendrás y adorarás en este lugar. En este mismo lugar donde yo me he revelado a ti, será el mismo lugar donde yo me voy a revelar a esa misión, a ese pueblo al que yo hoy te envío. Esa será la señal. Tú volverás aquí. Definitivamente usted no puede desechar ni despreciar el lugar en el que usted se encuentra hoy. Usted no puede quitar esa circunstancia y esa situación que para usted se le hace pequeña, que para usted se le hace quizás ridícula, que para usted se le hace quizás que no tiene mayor valor ni relevancia, pero ese es el lugar en el que Dios lo ha puesto, y ese es el lugar el que Dios ha decidido manifestarse. Usted, no otro. Quizás para otros habrá otro, pero no para usted. Para usted es una zarza. Para ti, Moisés, es un desierto. Para ti, Moisés, es una rama seca en la que yo me voy a mostrar, y la señal de que yo me he aparecido a ti es que vas a volver a regresar aquí, y en el lugar donde pudo haber sido tu vergüenza será el lugar de tu exaltación. Porque cuando vayas por ese pueblo que es esclavo y lo traigas aquí, yo me voy a mostrar frente a todo ese pueblo y me voy a manifestar y les declararé que yo me revelé a ti. Voy a mostrar que tú eres mi profeta, que yo te envié y que yo te llamé para la asignación que yo te elegí. Aquí vas a volver a adorar. Usted no puede desechar, usted no puede menospreciar el día de las pequeñeces. Usted no puede hacer a un lado la circunstancia que usted está viviendo, porque es lo que Dios ha elegido para usted. Es lo que Dios ha llamado para que usted, para que Dios pueda manifestarse a través de su vida. El que tenga oídos para oír, que oiga esta palabra. El que tenga entendimiento, el que tenga discernimiento, que reciba lo que el Espíritu Santo ahora le está hablando. No deseches la situación. No quieras que algo cambie. El lugar en el que te encuentras, óyelo, el lugar en el que estás, santo es. El lugar en el que estás es el que Dios ha separado para ti. En el país en el que vivas, en la circunstancia en la que te encuentres, para ti, para mí no es, para mí es México, para mí es Durango, para algunos de ustedes será Estados Unidos, será Panamá, será Argentina, será Perú, será otro país del mundo. Ese es tu lugar santo. Para mí es Durango, para mí es México, y este lugar es el que Dios separó para glorificarse. Este lugar es mi catalizador. Si yo no dejo que el lugar me forme y yo me paro en este lugar, y de hecho por la obediencia yo santifico este lugar, elevo esta situación, me elevo por medio de esta circunstancia, allí es en donde sin duda alguna Dios se glorificará a través de nuestras vidas. Y es lo que usted hoy tiene que recibir de primera mano. Es lo que usted tiene que entender este día. Olvídese de que algo cambie. El lugar en el que estás, santo es. El lugar en el que te encuentras, ese es el que Dios eligió para ti. Para mí hay un lugar, y ese lugar es el en el que Dios se va a glorificar para mi vida. Ese es el lugar donde yo recibiré, donde veré la visión, donde Dios se mostrará, donde la gloria aparecerá, donde la voz estará. Ese lugar donde Dios me puso será el lugar donde Él me hable a mí. Y en el lugar en el que tú estás será el lugar en el que Dios te hable a ti. Y cada uno de nosotros tiene que saber entender, tiene que saber comprender ese lugar. Pero la palabra es: el lugar donde estás, entiende, santo es. De tal manera que en ese momento dice que Dios inclusive le dice, y va un poco más allá, y le dice: quítalos los zapatos de tus pies, quítalos, porque el lugar que está santo es. Dice, y como dice Moisés, ¿cuál lugar? Este es un desierto, aquí no crece nada. Aquí hay matorrales, espinos, alacranes, escorpiones, más bien, víboras. Este es el lugar que es santo. Sí. ¿Cómo esto va a ser santo? No por el lugar, Moisés, sino porque tú estás ahí.
y yo te llamé y yo te elegí y te tracé un destino grande para ti. Hay algo trascendente que tienes que cumplir al estar parado allí donde yo puse para ti, y tú estar allí. Ese lugar se vuelve trascendente, ese lugar se vuelve santo, y a partir de ahí Moisés marcaría tan grandemente ese lugar que más adelante las tablas de la Torá se darían en ese lugar. Más adelante, en un momento donde Elías tendría que buscar a Dios huyendo por su vida, Dios le dice: ve a Horeb, ve al Sinai, porque yo te voy a hablar allí. Y Elías tiene que correr 40 días y 40 noches caminando y llegar al mismo lugar donde Moisés había estado. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que entendió que el lugar en el que él estaba era santo, que la zona en la que él se encontraba era santo. Oh, yo quiero que tú lo entiendas este día. Yo quiero que tú lo recibas en este momento, que puedas comprender lo que el Señor está hablando a tu vida. El lugar en el que tú te encuentras, santo es. El lugar en el que tú estás, santo es. No pidas un cambio. Ese es ahí. Es allí. El lugar en el que es santo. ¿Listos? De hecho, el libro de Josué, puede acomodarse. El libro de Josué, escuche esta palabra. Oiga lo que usted está recibiendo. Oiga esto es bien importante. Porque nosotros pensaríamos, bueno, el lugar del que Dios estaba hablando, era Har Sinai, era el monte Sinaí, Horeb. Ese es el lugar santo. Ahora, usted sabe que el monte Sinaí no está en Israel, está en Arabia. Nos tocó estar allí, nos tocó estar, gracias a Dios, en Israel. Y uno llega y dice: ¿y el monte Sinaí? Uno piensa que está junto al monte Moriah, como el de los olivos. El de los olivos está frente al templo, frente al muro. Y uno llega diciendo: ¿y dónde está el Sinaí? ¿Dónde está el Sinaí? Uno piensa que va a decir: aquí tras Lomita. No, el Sinaí no está ahí. El Sinaí está en Arabia, está muy lejos de allí todavía. Uno piensa que lo va a encontrar allí. Note cómo es muy claro. Es muy claro lo que Dios le dice, muy claro, y para mi gusto muy sorprendente. ¿Sí? Y eso que sucede, mire Josué capítulo 5, sorprendente, porque tú tienes que entender, no puedes pedir que te cambie en otra zona. Allí donde tú estás, Dios se va a glorificar. Dios es el que te puso allí. Moisés marcó ese lugar de una manera que después, más adelante, ese lugar, y a la fecha, ese lugar donde todo el mundo sabe que es un lugar santo, porque un día un pastor valoró la misión de Dios. O sea, no menospreció, fue fiel. De hecho, antes de leerle Josué 5, dice la ley oral que cómo llegó Moisés a Har Sinai. Moisés no estaba pastoreando allí, él estaba en Madián. Cuando uno ve la geografía, uno dice: no es lo mismo. Entonces dice que de hecho Moisés es el pastor que dejó las 99 porque una ovejita le salió corriendo. Y dice que las deja las 99. Y dice que Moisés, bueno, no sé si era 99, pero de ahí sale el famoso pasaje que después Yeshua usaría, las 99 y el pastor que va por la oveja. Lo usa en referencia a Moisés, porque dice que una ovejita de momento salió corriendo. Dice que Moisés con mucho cuidado la empezó a buscar, le faltaba una, y dice que le empezó a seguir el rastro, y de seguirla, la encontró en Har Sinai, en el monte Sinaí, bebiendo de un pequeño arroyito que por alguna razón divina estaba allí. Y le dijo: wow. Y le dijo Moisés a la ovejita: tenía sed. No le pegó, no la regañó,
No le dijo, ¿por qué te fuiste? Te estoy buscando. Con mucho amor pastoral la encuentra desbalagada y le dice, wow, no me di cuenta que lo que tenías era sed, que tenías hambre. Y entonces dice que cuando él desde el cielo dijo, si así cuidas a una oveja, ¿cómo no cuidarás a mi pueblo? Te prometo que tú serás el libertador de mi pueblo. Y cuando el cielo mira la fidelidad de Moisés en ese desierto, con esas ovejas que nadie observaba, con ese cuidado y con ese aprecio por esas ovejas, entonces dice que allí se enciende la zarza. Se enciende esa zarza y entonces dice que Moisés vio algo extraño y dice que Moisés se iba acercando y ahí aparece precisamente lo que Dios le dice: el lugar que estás santo es, el lugar en el que te puse, por cuanto has sabido valorarlo, por cuanto has sido fiel, por cuanto te has esmerado y nadie te ha visto. Ese lugar se convirtió en un lugar santo. Ahora, después, más adelante, en otro lugar, ahora sí ya cerca de Israel, muy cerca, de hecho por las orillas del Jordán, Josué a punto de entrar, le sucede esto. Josué 5, versículo 3, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas príncipe del ejército del Eterno, mas como príncipe del ejército del Eterno he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Eterno, oiga, respondió: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Wow. Yo no entiendo. Entonces, ¿qué es santo? ¿Qué es santo? Aquí ya no es el monte Sinaí. Este ya es cerca de Jericó. Lo dice la lectura. Repito, porque el lugar no es el que hace a la persona. El lugar no puede producir santidad ex nihilo. El lugar no es el que se hace trascendente. Ahora Josué era el sucesor de Moisés. Y ahora Josué era el elegido, era el llamado, era el hombre asignado, era el hombre que se había levantado en ese tiempo, en esa generación. Era el hombre que había oído la voz de Dios y estaba obedeciendo. Y el ángel se le aparece y le dice las mismas palabras que el Dios le dijo a Moisés en la zarza. Allí le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque de hecho ahora el lugar en el que tú estás santo es. En el lugar en el que tú te encuentras, santo es. Es decir, la santidad no es inherente al lugar. La santidad es inherente a la persona del llamado, a la persona que se levanta a entender su propósito. Y entonces los lugares se vuelven trascendentes. Oiga, entonces los lugares se vuelven, se transforman. Entonces los lugares, la persona hace que la gloria de Dios baje al lugar. No tiene que cambiar el lugar para que tú entiendas que Dios te llamó. Tienes que cambiar tú para poderle dar relevancia al lugar en el que tú te encuentras. Yo dije, el que lo tiene que entender eres tú. La circunstancia no va a cambiar para que tú digas: qué lindo que Dios me llamó. No, tú eres el que tienes que comprenderlo para dar santidad al lugar en el que tú te encuentras. Porque lo entiendas o no, el lugar en el que estás santo es. Yo dije, lo entiendas o no, la circunstancia que estás viviendo santa es. El momento que está pasando, así sea adverso, así sea difícil, tú eres el que lo vas a hacer trascendente. Ambos, Moisés y Josué, lo que seguía después de esa revelación no era nada fácil. Moisés tenía que ir a Egipto a enfrentar a Paró, la potencia mundial. Moisés tenía que enfrentar ahora su llamado. O usted dirá: wow, qué lindo que aparezca la zarza y Dios me llame. Espérame tantito. Después de esa visión gloriosa hay que trabajar.
Si tú crees que haber pastoreado ha sido complejo, espera que enfrentes a Paró. Porque mucha gente no haya cómo Dios cumpla sus promesas en ella, pero no ha sido fiel en donde se encuentra. Si tú crees que pastorear las ovejas de tu suegro es complejo, espera que enfrentes a Paró. Josué había estado a la sombra de Moisés y caminó los 40 años con él en el desierto como su alumno. Si tú crees que eso es complejo, ahora espera que enfrentes la conquista. Porque después de esa revelación y que ellos hicieron trascendente ese lugar, oiga eso, lo que seguía es el cumplimiento de su llamado. Y entonces aquí es en donde todos tenemos que comprender que el lugar no tiene que cambiar. Que lo que te enfrentas, tú no tienes que esperar que algo suceda para que se transforme y entonces tú tengas tranquilidad. Dios se aparece para decirte: tú eres el que traes mi gloria al lugar. Ya sea que cambie o no, eso no es relevante para ti. Lo relevante para ti es que yo te puse en el lugar. Y si tú entiendes que yo te asigné ese lugar y que ese lugar no viene para destruirte, detenerte, confrontarte, viene para promocionarte, viene para lanzarte, viene para dimensionarte. El lugar que tú estás es santo porque es separado para ti, porque de hecho es el catalizador de tu destino, es el propulsor, es el proyector, es el cohete que te lanzará al lugar donde Dios te designó. Pero si tú desprecias, pero si tú haces a un lado, las ovejitas, quizás estás renunciando al llamado profético. Quizás estás renunciando a la posición de ser el mejor profeta del mundo y de la historia. Moisés, si tú no eres fiel con las ovejitas, quizás estás renunciando a la promoción que te está por llegar. Porque uno no se da cuenta que cuando uno se queja del lugar en el que está abdicando a la promoción que está por llegar. Cuando uno no valora y aprecia en el lugar que Dios te puso. ¿Tú ya te preguntaste por qué Dios te puso ahí? ¿Por qué Dios, pudiéndote hacer nacer en cualquier lado, te puso a nacer donde naciste, con la cara y el cuerpo que tiene, con la familia en la que te encuentras? ¿Por qué si Dios lo pudo hacer y te pudo haber puesto en cualquier lado, por qué te puso allí? Para que tú entiendas que el lugar es santo para ti. Santo, repito, reitero, significa apartado, separado, asignado, adecuado, correcto. Eso significa kadosh, apropiado, a la talla, a la medida. El lugar en el que estás es a la talla, a la medida. La circunstancia en la que te encuentras tiene tu código genético, tiene tu huella dactilar, tiene tu iris. Y solo se va a abrir ante ti. Hay puertas que aunque yo me pare no se van a abrir, porque se van a abrir ante ti. Yeshua vio al cojo de Hechos 3, sus 33 años de vida, sus 3 años de ministerio, nunca se levantó. ¿Por qué? Porque ese cojo tenía la huella digital de Pedro. Ese cojo tenía el código genético. Ese cojo se abría, el milagro se abría con la voz. Y la voz es tan singular como el iris, la huella. Aunque Yeshua le dijera levántate, ese cojo no se iba a levantar, porque el código genético que traía era el de Pedro. La voz que reconocía ese dispositivo era el de Pedro. Cuando Pedro dijera no tengo oro, no tengo plata, pero lo que porto te doy, levántate, se levantó. Oh, había puertas que ante Yeshua no se iban a abrir. ¿Por qué? Porque no eran para él. Porque no eran para él. Hay lugares que jamás se van a abrir. De hecho, hay gente que se murió sin haber abierto las dimensiones que le asignaron a él abrir. Por eso hoy no encontramos una medicina para una simple gripe. Porque hay alguien que no la ha abierto. Hay alguien que no ha abierto eso. Hay alguien que no ha entendido que el lugar en el que se encuentra santo es.
Hay alguien que no ha entendido que todo mundo, por supuesto, todo mundo le gustaría nacer en el sueño. Nadie nace en el sueño. Todo mundo nace en el lugar que le toca nacer, pero el lugar que le toca nacer es adecuado al sueño que te dieron. O sea, José no nació en Egipto. El sueño de José estaba en Egipto. Ahí estaba su promoción. Ahí estaba la economía para su temporada. Ahí estaba la economía para su asignación. Pero él nació allá en Canaán con su padre y su sueño estaba hasta Egipto. Él era rey. Por supuesto que era rey, pero nadie cuando nació le rindió honores. Nadie cuando nació dijo, oh sí, todo el mundo vimos la visión que te dieron del sueño. Oh, podemos leer tu código genético que tú vas a ser nuestro amo, ni contándoles el sueño. De hecho, lo odiaron más por el sueño. Qué irónico. Te odian por lo que naciste para hacer. ¿Sabes por qué te odian? Porque ese no es el lugar de tu asignación. Hasta que llegues a Egipto, vivas tu proceso, te prepares, te capacites, formes el carácter, llegarás a ese lugar. Y cuando estés en el lugar apropiado, por santificar en el lugar donde estás, entonces las puertas se van a abrir. Yo dije, cuando administres el lugar en el que te encuentras, llegarás al lugar donde soñaste. Claro, nadie nace en el sueño. Todo el mundo nace muy lejos de ese sueño, pero allí hay que llegar. Allí tenemos que encontrarlo. José nació de este lado y su sueño estaba del otro lado. Ese es precisamente lo que usted y yo tenemos que entender este día. Usted y yo tenemos que entender que quizás Dios nos está poniendo a tocar una puerta, a trabajar en un lado, pero trabajando en un lado es que se abrirá el otro. Quizás trabajando con peces, Pedro, es que pescarás hombres. Quizás es que haciendo lo que estás haciendo es que de hecho se abrirá lo que has soñado. Hay un pasaje en la Biblia, en Eclesiastés 11. Mire esto que le estoy soltando. Amén. Echa tu pan sobre las aguas. 11:1. Uy, esto que le voy a decir va a estar glorioso. Bueno, todo lo que le dije está glorioso, pero bueno. Óigalo. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Oiga, echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Estábamos en la tierra de Israel, estábamos en el mar de Galilea, mi esposa, nuestros padres. Habíamos entrado a comer a un restaurante que estaba junto al mar. Cuando salimos, estábamos por subirnos a un barco. Había que hacerlo, por supuesto. Había que navegar en medio del mar para ver qué se sentía, a ver si nos sorprendía una tormenta. No, pero había que subirnos. Y cuando estábamos por subirnos a la barca, al bote que nos iba a dar un tour, empezamos a mirar que cerca de la orilla había muchos peces. De momento sale un hombre del restaurante donde habíamos estado con muchos panes. Panes ya se veía que eran viejos, no feos ni rancios, pero sí eran como que de unos 3-4 días que se veía que habían quedado. Y este hombre empieza a partir el pan y lo empieza a aventar en pedacitos. Nosotros le pedimos un poco y también queríamos aventar. Entonces nos dimos cuenta que cuando él los aventaba, los pedacitos del pan, los peces venían y lo comían. Y allí en ese momento, gracias, en ese instante estaba yo junto a papá. Y entonces se nos viene a la mente este pasaje: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás.
cuando aventábamos el pan, los peces lo comían. Oiga esto. A veces nosotros pensamos que lo que está diciendo el pasaje, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. ¿Sabe cuál es el error más grande de la siembra? Pensar que lo que sembraste es lo que vas a cosechar. Tremendo. Pensar que el pan que arrojaste es el que te vas a encontrar. No, señores. Lo que estás echando a las aguas no es lo que vas a recoger. Alguien debe estar entendiendo. En ese momento que este hombre estaba aventando el pan, después nosotros lo empezamos a aventar. Yo le dije a papá, wow, lo que dice la palabra, ¿no? Echa tu pan sobre las aguas. Y dice papá, claro, pero si te das cuenta, no vuelves a recoger el pan, porque es imposible recoger lo que arrojaste. Es imposible recoger el grano que sembraste. Es imposible. Pero la frustración de nosotros es pensar que lo que arrojamos es lo que vamos a recoger. No. La gente espera ver aquello que arrojó. Y me dice papá, no, mira, los peces están comiendo tu pan. Pero mañana Pedro recibiría el llamado de decir, serás pescador de hombres. Los peces representan a los hombres. Cuando tú echas tu pan, el día de mañana tú pescarás esos peces y de ellos te alimentarás. No del pan que arrojaste, sino de los peces que se comieron el pan que arrojaste. Eso será tu alimento, eso será tu empresa, esa será tu manutención. Aquellos que se comieron el pan que arrojaste. Oh, yo dije, aquellos que se comieron el pan que arrojaste. ¡Wow! Oiga esto. Oiga esto. A veces estamos así. A veces la situación te aprieta. A veces los momentos son difíciles y te obligan a echar tu pan. Lo único que tienes. Llega Elías a una viuda y le dice, dame pan. Y le dice a la viuda, oh, tú sabes que yo era una mujer muy caritativa. Yo soy una mujer rica, o era una mujer rica antes de que viniese este hambre. Pero yo no sé qué bendito profeta lo profetizó. Pero bueno, ni modo. Y Elías casi diciendo, y que no se dé cuenta que fui yo. Y entonces dice que va Elías y le dice, bueno, el Señor me ha dicho que me hagas una torta. Y entonces ya la situación estaba apretando a esta mujer. Y en ese momento va Elías y le pide que le haga un pan, una torta. La situación a veces hace que arrojes tu pan sobre las aguas. La crisis a veces hace que lo único que tienes, de lo que dependes, en lo que confías, lo arrojes. Y entonces va Elías y le dice, dice el Señor. Oiga esto, lo que le dijo y lo que no le dijo. Lo que le dijo fue esto: dice el Señor que la harina y el aceite no van a escasear. Si tú me das tu pan, la harina y el aceite no van a escasear hasta que vuelva a llover. Quédate tranquila, que yo no te vine a quitar, yo te vine a dar. Pero para poderte dar te tengo que pedir, porque dando tú lo que yo te pida es que puedes ser bendecida con aquello que Dios ha prometido a tu vida. Eso es lo que le dijo. Lo que no le dijo es que había un decreto de muerte para su hijo. Eso fue lo que ya ella no sabía, que su hijo tenía un decreto de muerte que se manifestaría más tarde. Y entonces, ¿qué hizo la situación? Obligarla a echar su pan sobre las aguas. Y después lo recogió. No solo en la resurrección de ese niño, sino en el llamado profético que ese niño tendría. Ese niño es el profeta Jonás. Y ese llamado del profeta Jonás precisamente se derivó de que la crisis, el hambre, los problemas obligaron a la mujer, y la mujer obedeció y echó su pan sobre las aguas. Los escenarios te llevan a arrojar tu pan. Quizás hoy en este tiempo la crisis, la pandemia te esté obligando a arrojar tu pan sobre las aguas. No temas, arrójalo, arrójalo.
Si ya estás ahí, entrégate, sirve, ofrenda, da, levántate, confía, cree, emprende, abre, toca puertas. Quizás te estás siendo obligado a arrojar tu pan. En estos días, mis niños estaban viendo una historia de la Biblia, una historia, la de Moisés, cuando estaban matando a los niños. Y cuando ellos la estaban viendo, ¡pum!, me explotó. Yo he visto esa historia, yo crecí con esa historia, tengo 34 años oyendo esa historia. Y se me salían las lágrimas de mirar el impacto. Un varón de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y viendo lo que era hermoso, en un momento en el que en Egipto estaban arrojando a los niños al río para matarlos, un momento de esclavitud, un momento de grande oscuridad. Y dice que viendo lo hermoso le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea y colocó su pan sobre las aguas. No, bueno, no dice así. Y colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal junto a la orilla del río. Ella ya no podía ocultarlo. La circunstancia obligaba a Jocabed, a ese niño hermoso, que de hecho Miriam había profetizado que sería el Redentor. Ella dijo: wow, la profecía de mi hija dice que yo voy a dar a luz al Redentor. Tengo al Redentor de Israel, pero ya no lo puedo retener. ¿Qué hago? Si lo retengo me lo van a matar. La situación me está obligando a tomar a mi hijo, a ponerlo sobre las aguas. ¡Wow! Y puso su pan sobre las aguas. Claro, tu pan representa aquello de lo que dependes. Quizás tu pan represente la profecía que se te dio. Quizás tu pan represente aquello que se te asignó, que es preciado. Para Jocabed, ese niño era la profecía cumplida de Miriam. Y la puso sobre las aguas. Y una hermana suya se puso a lo lejos. Miriam dijo: Dios habló, Dios va a cumplir. Y entonces la siguió para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse en el río. Estábamos viendo Superlibro. Y entonces ahí está María, está Tuercas, está Anita, y está, ¿cómo se llama el otro? El niño, Luis. Y entonces ellos dicen en Superlibro, dicen, wow, la hija, no, porque empieza a la arquilla a correr y se mete al palacio de Faraón. Ellos dicen dentro de sí: el peor lugar. ¿Por qué no se fue para otro lado? Mero al lugar de donde salió el decreto. Pero Dios tenía planes. La promesa se tenía que cumplir. Ya había puesto Jocabed su pan sobre las aguas. Ahora lo único que tenía que hacer es confiar que el que es la gloria de Israel no mentirá, que el que es la gloria de Israel no se arrepentirá, porque Dios no es hijo de hombre, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ya dijo: pon tu pan sobre las aguas, que lo vas a recoger. No el pan, sino aquella cosecha que se deriva de una siembra. Y se dirige allí, al mismísimo lugar de donde salió el decreto, con la mismísima hija del hombre que había hecho el decreto. Miriam estaba ahí para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla y en el carrizal, y envió una criada suya para que la tomase. Cuando lo abrió y vio al niño, Tuercas, Luis y Anita y Miriam dijeron: ¡wow! ¡Lo mató!
Su papá es el que dio el decreto. Oiga esto, sorprendentemente, dice que el niño lloraba y tuvo compasión de él. Así Dios obra. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. Y dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Sabe cómo dice en hebreo? Ein. Ein. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero así tradujeron. Pero en hebreo ein no significa de dónde. Ein significa de la nada. Ein significa no es como la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y luego el salmista dice: mi socorro viene del Señor. No, en hebreo no dice así. En hebreo dice: alzaré mis ojos a los montes. Es una búsqueda. Pero cuando el salmista reacciona, dice: ¡Ey! De la nada saldrá mi socorro. ¿Por qué? Porque mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Escucha esto: tu socorro saldrá de la nada. Es decir, que cuando a veces uno está en aprietos y en dificultades, uno espera ver algo. Uno alza los ojos a los montes para ver si se avista la salvación, para ver si algo trae color de redención, para ver si algo se ve como que trae color de milagro. Y dice el salmista que te diga: no te andes fijando de dónde vendrá tu socorro, porque tu socorro saldrá de la nada. Tu socorro saldrá de la nada. Yo dije: tu socorro saldrá de la nada. Ahorita, donde no hay nada, así surgirá tu socorro. ¿Por qué? Porque tu salvación, tu socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Lo que te estoy diciendo es que no esperes que algo parezca salvación. Lo que te estoy diciendo es que no esperes que algo se figure como que Dios te va a bendecir, como que más o menos tú ya estás viendo. No. Nuestro socorro viene de la nada. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Y entonces dice que teniendo compasión de él, dijo: oiga, no estaba ciega ni loca. De los niños de los hebreos es este. Ella sabía de dónde venía ese niño. Y ella sabía también que su papá acababa de decretar. Oiga, ella sabía que su papá acababa de decretar que esos niños debían morir. De los niños de los hebreos es este. Entonces dice que se para Miriam, así de repente se para su hermana y dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamar una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella, Miriam, María, llamó a la madre del niño. Ay, Dios tiene humor. Llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón, dijo la hija de Faraón: llévate el niño, críamelo y yo te voy a pagar. Dios mío. ¿A alguien le cayó eso? Lo bueno que dijiste amén. ¿Por qué? Porque eso es bueno. Te van a pagar. Te van a pagar. Imagínate, ya le estaban pagando por criar a su hijo. ¿Quién? La hija de Faraón. ¿Quién es Faraón? El hombre que soltó el decreto para que esos niños muriesen. No solo que el niño no murió, sino que ahora le pagaban por hacer lo que de hecho tenía que hacer. Alguien ya dijo amén. Yo dije: te van a pagar por aquello que se supone que debes hacer. Es como que te llegue un cheque cada vez que te levantas en la mañana. Es como que te llegue un cheque de $1,000 cada vez que te bañas. Oh, Dios mío. Oh, tú dices: bueno, se supone que eso lo tengo que hacer. Es como que te paguen, es lo mismo. Jocabé dijo: ni aunque no me pagaran, este niño es mío, lo tengo que cuidar. Pero dijo la hija de Faraón: no, te voy a pagar. Te voy a pagar por criar a tu hijo. Jocabed
supo echar su pan sobre las aguas. Jocabed supo echar su pan sobre las aguas y confiar en Dios, porque tu salvación viene de la nada. Si la salvación la esperas de Dios, solo te tengo una pregunta. Dime de dónde quieres que venga tu salvación. Dime de quién dependes de tu salvación. Si tu salvación la esperas de Dios, entonces te tengo que decir el modus operandi de Dios. El modus operandi de Dios y su salvación es que salen de la nada. Salen de la nada. Salen de la nada. Wow. Habrá situaciones que te van a llevar a echar tu pan sobre las aguas. Confía. Confía. Oiga lo que dice. Oiga lo que dijo Yeshua. De cierto, Juan 12, 24 al 26. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jocabed, te puedes quedar con tu niño, pero si lo retienes, lo vas a perder. Pero si lo siembras, no solo no lo vas a perder, sino que lo vas a sembrar, y al sembrarlo vas a cosechar. ¿Qué fue lo que sembró? ¿Qué fue lo que cosechó Jocabed? Al Redentor de Israel. Ese niño, una cosa es tener el potencial de alcanzar algo, y otra cosa es que ese potencial ya esté actualizado en mí, y que el destino sea ya un decreto en mí, y que no haya manera de que me quite lo que se me destinó a hacer. Jocabed sembró el pan que potencialmente podría ser el Redentor. Pero ¿qué cosechó? No un potencial, cosechó un Redentor. Cosechó un potencial ya actualizado, ya hecho tangible. Siembra tus sueños, siembra tus esperanzas, siembra tu visión, para que entonces la puedas cosechar de forma tangible. Entonces José tuvo que sembrar esos sueños. Dice, lo que siembras, Yeshua dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Primera a los Corintios 15:37 dice otro misterio. Lo que siembras no es el cuerpo. Tú echas tu pan, pero eso no es lo que estás sembrando. ¿Sabes qué hay adentro de ese pan? Adentro de ese pan está tu esperanza. Adentro de ese pan están tus ilusiones. Adentro de ese pan está la única fuente de vida, quizás. Y dice, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Todos de alguna manera sembramos, echamos nuestro pan. Pero dice acá, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. A cada semilla su propio cuerpo. Yo puedo sembrar, yo puedo echar mi pan. Tú puedes echar tu pan, pero el cuerpo que le va a dar Dios cuando regrese no es el mismo. Dios le va a poner cuerpo a tu semilla, y el cuerpo que tu semilla tendrá es tu visión. Es el sueño que particular y peculiarmente Dios te ha dado. Esto es un misterio. Esto es un misterio, pero tú tienes que entender que Dios da el cuerpo como Él quiso. Dios da el cuerpo como Él quiso. Dios da el cuerpo como Él quiso. Echa tu pan sobre las aguas. El lugar en el que estás
santo es. Pero es difícil, pero no tengo trabajo, pero hay una epidemia en el mundo. No. Ese es el lugar que es santo. No, pero si no hubiese venido la epidemia, entonces estaríamos... No te confundas. El lugar en el que está santo es. No, pero si yo viviese en Estados Unidos, no. El lugar en el que está santo es. No, pero es que la situación me está obligando a vender cosas. ¿Ves? Echa tu pan sobre las aguas. Hazlo con entendimiento. Jocabed sembró un niño y cosechó un redentor. Jocabed sembró a un niño, lo echó un niño hebreo. Y la hija de Faraón dijo: este es un niño hebreo. Dijo Dios: es un niño hebreo, pero regresará siendo un redentor. Regresará siendo el Goel. Regresará siendo el mayor de los profetas. Estará sembrando esperanza, dinero, economía. Estarás en crisis, pero si echas tu pan, lo que vendrá será un propósito cumplido. Aquellos que sepan oír, escuchen. Dios me dice que les diga: hoy es cuando se van a regresar las empresas. Hoy es cuando entonces el dinero y la economía de los impíos va a venir a los hijos de Dios. Hoy es cuando verás a tu Amán colgado y traspasada su tierra, su territorio y su casa a tus manos. Este es el día en el que los hijos de Dios van a mirar más que nunca en ninguna otra generación como Dios empieza a hacer un traslado, una transferencia de propósitos, de promesas, de bendiciones, de gracia y de favor. Este es el tiempo. Echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan sobre las aguas. Isaac en el capítulo 26. Oiga esto. Isaac en el capítulo 26, versículo 1, dice: oiga esto, oiga esto. 26 capítulo 1. Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Dios. Wow. ¿Qué? Se le apareció Dios. En medio de la crisis, ¿qué hace Dios? Se aparece. Se aparece. Se aparece y habla. En medio de la dificultad, Dios se aparece. No, espérame. Esto no es que quizás, no, se aparece y habla. Alguien dirá: ¿pero por qué? ¿Pero por qué yo no lo he visto? No, quizás no es que no lo hayas visto, quizás es que no lo quieres ver. Como se apareció. ¿Por qué? Porque le dijo: no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero. Y entonces dice: bueno, está bien, en la que tú me digas. Y entonces dijo: wow, ahorita hay buffet. ¿Qué tierra será la mejor? Qué tremendo. Gracias, Señor, por visitarme. Si tú no me das Egipto, me vas a dar una mejor. Quizás me des el nuevo mundo. Oh Señor, oh, yo siento tu presencia. Sí, Señor, ahorita tú me vas a hablar. Vea cómo le dice: no desciendas a Egipto. Oh, si no me da Egipto, que es lo mejor, me va a dar lo mejor de lo mejor. Habita en la tierra que yo te dijo. Isaac: amén. Sí, Señor, te siento. Y entonces le va a soltar. ¿Qué tierra? Le dice: habita. Oh, sí, Señor, siento las Américas. Y entonces dice: habita como forastero en esta tierra. En esta. Él pensó que le iba a dar el Gan Eden. Si no es Egipto, me va a dar el paraíso. No. Y cuando Dios le va a soltar, ¿qué tierra? Dice: la que yo te diré. Dijo: amén. Ok, ahí te va. ¿Cuál? Dice: sí, Señor, suéltala. Hizo: en esta. Y entonces dijo: ¿esa qué? En esta. ¿Cuál? En la que hay crisis. ¿Cuál? A la que le vino el hambre. ¿Cuál? A la que no hay para sembrar. ¿Cuál? A la que no hay para cosechar. Allí tienes que habitar.
Ahí es en donde a la gente ya no le gusta oír a Dios. Pero Dios le dice: porque yo estaré contigo y te bendeciré. Yo no sé si usted entendió eso que le solté, pero está poderoso. Habita en esta. No le había dicho cuál. Y ahora le dice: esta tierra. Y se quedó y le dice: yo estaré contigo y te bendeciré. Porque, oiga, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. El mismo lugar que es el lugar de tu crisis y tu sufrimiento es el lugar que es tu herencia. ¿Sabes por qué sufres en el lugar donde te encuentras? ¿O porque hay un proceso? ¿Porque hay dolor? Porque de hecho te ha sido asignado. De hecho, aquello que es tuyo viene primero a confrontarte, viene primero a formarte, viene primero a procesarte e inclusive quiere matarte. Pero tú ahí tienes que entender. Dios le dice: no te muevas. Si tú te mueves, pierdes la tierra. Otra vez. Si tú te mueves, pierdes la tierra. Señor, pero ¿por qué me tengo que quedar aquí en esta tierra? Porque es tu tierra. Si tú te mueves de ese lugar, la vas a perder. José, si te sales de la cárcel, pierdes Egipto. Señor, pero ¿por qué me pruebas en Egipto? ¿Por qué me mandaste a Egipto como esclavo? ¿Por qué vas a ser rey de esa tierra? ¿Por qué vas a ser señor? Vas a administrar la riqueza de ese imperio. El lugar en el que estás, no solo que es santo, es tu herencia. Oh, alguien tiene que tener oídos para oír este día. Sus oídos le tienen que funcionar para oír y recibir. O alguien tiene que entender lo que Dios le está diciendo a Isaac: no te puedes ir, porque es lo que yo te entregué a ti y a tu descendencia. No te puedes ir. Había una canción de jovencito que se llamaba ¿Dónde te agarró el temblor? Santo. No la voy a cantar. ¿Dónde te agarró la crisis? En el lugar de mi herencia. En el lugar donde se me asignó. En el lugar, no solo que la tierra que piso es santa, sino también se me entregó por heredad. Isaac, no te muevas, porque es tu tierra. Mi herencia. Si abdicas al lugar donde estás, también abdicas el gobierno, también abdicas gobernar, también abdicas señorear, también abdicas poseer, también abdicas conquistar. Si abdicas ese lugar, también abdicas a la herencia en ese lugar. Ahora yo solo te pregunto: ¿dónde te agarró la crisis? Allí. Si la cárcel está en Egipto, Egipto es tu gobierno. Si Goliat te viene a confrontar, ahí está tu herencia. Le dijo Dios a Isaac: no desciendas, no desciendas, no desciendas. Y aquí es en donde viene lo complicado. ¿Saben qué pasa cuando viene una crisis? La gente desciende. Sí, a la gente se le va la fe, a la gente se le va la confianza. Como decimos en México, la gente empieza a sacar el cobre. Entonces aquella gente que quería un pretexto para no congregarse, ahora lo tiene. Porque ahora dice: como no hay iglesia, pues a mí no me gustan las transmisiones en vivo, a mí me gusta la iglesia. Y cuando había no iba, y cuando había estaba fría, y cuando había estado en todo menos allí. O sea, hay gente que solo está buscando un escenario para justificar sus rebeliones. Dios le dice a Isaac: cuidadito y desciendas, cuidadito y te muevas, cuidadito y abdiques, porque pierdes tu destino. La gente no sabe que cuando abdica al dolor, cuando abdica al proceso, entonces está abdicando a su destino también. Y hay gente que se pregunta: Señor, ¿y por qué no me has bendecido? Y dice Dios: porque cada vez que te pongo en un lugar te sales de ahí.
Porque cada vez que te asigno una circunstancia te quejas y te mueves. Porque tú no has entendido que yo te he dicho que no te muevas de ese lugar. Porque de hecho ese lugar lo he entregado a ti y a tu descendencia. A ti y a tu descendencia. A ti y a tu descendencia. Por eso hay gente que no tiene herencia para dar a su familia. Porque siempre se mueve del lugar que Dios le asignó. Hay gente que tiene una crisis noémica de toda la vida. Siempre anda mendigando en todo lugar al que llega. ¿Por qué? Porque siempre se mueve del lugar que Dios le asignó. Que vino hambre a Betlehem y Noemí se movió. Y cuando regresa, entonces vino a mendigar. Ojo, ojo, la tierra nos la dieron en herencia, no para ir a mendigar. Pero si te continúas moviendo, siempre vas a tener que ir a mendigar a los lugares de tu asignación. Uy, qué terrible. Qué terrible que este lugar es el mío, pero en vez de estar gobernando, estoy mendigando. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú en el lugar que te asignaron? ¿Mendigando o gobernando? Oh, qué fuerte. No, pues Dios me dice que te diga por piedad, por amor a mí, ya no te muevas. Ya no te muevas. Dios le dijo, habita en esa tierra. Entonces Dios se le aparece. Dios le da indicaciones. Le dice que no descienda, porque ese es el lugar de su herencia. Oiga esto. Nosotros pensaríamos que si Dios nos muestra su voluntad, uno diría, ya está. ¿Qué pasa cuando Dios te muestra su voluntad? Se vuelve en un Gan Eden. En un Gan Eden donde ya no hay nada que hacer. No, señores. Lea. Dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. ¿Qué pasa cuando es el lugar de la voluntad de Dios? ¿Ya no vas a tener dificultades? ¿Ya no vas a tener problemas? ¿O acaso son los problemas lo que definen el lugar en el que te encuentras? No, señores. Lo que define el lugar en el que te encuentras es la voz que te dice dónde te encuentres. Dios le habló a Isaac y le dijo, quédate en esa tierra, porque yo te voy a bendecir y yo estaré contigo. Pero los hombres vienen y se fijan en su esposa y se la quieren quitar. Los problemas no anuncian tu propósito, es la voz de Dios. Y de hecho, quiero decirte una cosa. Tienes que saber que aunque sea el lugar de la voluntad de Dios, eso no va a quitar que tengas dificultades. De hecho, las va a establecer. Pero ¿sabes cuál es la diferencia de la dificultad en el propósito y la dificultad sin propósito? Como aquel que tiene problemas por estudiar y aquel que tiene problemas por no estudiar. O sea, el que tiene problemas por estudiar y dificultades por estudiar, mínimo los problemas tienen un sentido, tienen un propósito, tienen un designio. Mínimo te estás desvelando por algo, porque algo va a producir. Pero aquel que no estudia se está desvelando, está sufriendo, está padeciendo igual, y ese sufrimiento no produce nada, porque solo el sufrimiento en el propósito es el que produce, el que da a luz. Por eso Dios le dijo a la mujer, con dolor darás a luz. Cuando una mujer concibe, va a tener complejidades en el embarazo. Cuando va a dar a luz, va a tener dolores de parto. ¿Pero por qué tiene dolores? Porque lo que hay en su vientre es lo de ella. Porque lo que hay en su vientre es su genética. Porque lo que hay en su vientre es su destino. Porque lo que hay en su vientre es lo que Dios le asignó. Por eso hay dolor. ¿Y qué pasa? Dice la Biblia, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en aquel año 100 por 1. Y lo bendijo el Señor. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. En medio de la crisis hay que emprender. En medio de la crisis hay que trabajar. En medio de la crisis hay que abrir. En medio de la crisis hay que tocar puertas. Pero oiga, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Problemas en el lugar de la voluntad de Dios?
¿Hay problemas en la voluntad de Dios? ¿O por qué en la voluntad de Dios ya no hay desafíos? No, va a ver. Usted puede leer en su casa todo el capítulo 26 y se va a dar cuenta que Isaac estaba parado en la voluntad de Dios, mas sin embargo tenía enemigos, había envidia. Dice, y dice abajito, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos fueron y los cegaron y los llenaron de tierra. Y viene Abimelech y le dice: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso eres que nosotros. Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Hay pruebas en la voluntad de Dios, hay procesos en la voluntad de Dios, hay riñas, hay contiendas. Dice: volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y los filisteos se habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Se llama santa terquedad. Seguir haciendo lo que mi padre hizo, lo que ellos están haciendo, lo que Dios me está mandando. Si me cegaron los pozos, yo no le voy a preguntar a Dios: Señor, no, que tú me dijiste que me quedase, porque ese es el punto. Hay gente que espera que en la voluntad de Dios no haya procesos. No, señores, en la voluntad de Dios hay pruebas, procesos, tentaciones, dificultades. No porque estés en la voluntad de Dios no vas a tener esto. Entonces tú dirás: ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que de cada momento de dolor darás a luz. La diferencia es que estando en la voluntad de Dios, todo lo que te ocurra es para producir un cada vez más alto y eterno peso de gloria. Dice más abajo: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron ahí un pozo de aguas vivas, y vinieron los pastores de Gerar y pelearon con ellos. Y abrieron otro pozo y también pelearon con él. En la voluntad de Dios, allí en el lugar donde Dios le dijo: hazlo. Pero ¿qué hacía Isaac? Seguía abriendo pozos. Ya vinieron a pelear por este. Él no decía: si yo estoy obedeciendo a Dios, no, yo no voy a seguir haciendo eso porque aquí no valoran, aquí Dios no me ayuda. Yo ya me voy de aquí porque aquí no me aprecian. Vienen y le tapan los pozos, y dice Isaac: voy a abrir otro. Y pelearon por ese, y voy a abrir otro. Se llama santa terquedad, porque Dios fue el que te llamó a abrir pozos, no es el ser humano. Si tú esperas gratificación, aplausos de un ser humano, un día no te los va a dar y tú vas a cesar de continuar. Pero si Dios fue el que te dijo: sigue adelante, cava pozos, emprende, abre, no importa lo que pase a tu alrededor, el lugar que piso santo es. Y se abrió otro pozo y no riñeron sobre él, como diciendo: a ver quién se cansa. Y llamó el nombre Rehobot, que significa ensanchamiento, lugares amplios. Y cuando pasó eso, Dios se le apareció aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Yo quiero que escuche finamente lo que le estoy diciendo. Que sea la voluntad de Dios no significa que no habrá procesos, no significa que no habrá pruebas, no significa que no habrá tentaciones, no significa que no te van a venir a reñir, que no van a venir a pelear contigo. Por favor, alguien que lo entienda el día de hoy. Porque nosotros pensamos lo contrario. Como estoy en la voluntad de Dios, todo tiene que salir bien como yo quiero, como yo creo y como yo siento. No, allí, en los lugares de las enemistades y los problemas, Dios se le aparece y le dice: yo estoy contigo. Ay, señores, yo quiero oír eso de Dios. Yo quiero, eso es en serio, yo quiero oír eso de Dios. Pero cuando nos lo dice allí, cuando dice la Biblia que Dios estaba con José en la cárcel, cuando estaba de esclavo, allí dice la Biblia que Dios estaba con José. Qué irónico que en los momentos de mayor dificultad para los hombres de Dios es en el momento que la Biblia usa y ocupa para decir que Dios estaba con ellos. Wow, poderoso. ¿Para qué quieres un lugar cómodo para ti donde Dios no esté? ¿O alguien quiere eso? Yo prefiero tener un lugar de dificultad y siempre oír a Dios: estoy contigo. Vamos bien.
Señor, pero hay problemas, hijito, de eso se trata, hay que crecer. Oh, ok. Es que usted tiene ya que asimilar que no porque usted esté en la voluntad de Dios, reitero y repito, no significa que no va a tener pruebas. Va a tener pruebas. Ya, claro, nosotros hemos comprado un evangelio que no existe. ¿Cuál es el evangelio que nosotros hemos comprado? Que recibe uno a Cristo en su corazón y uno pasa a ser ultramillonario rascándose la panza y alguien te cuelga las uvas así como los César y te las estás comiendo. Ese es el mundo ideal del cristiano hoy en día. No quiere pruebas, no quiere procesos, no quiere nada. No, señores. Habitó pues Isaac en Gerar. Allí edificó allí un altar. ¿Qué hizo ahora? Allí, en el lugar del hambre, en donde sembró pozos y pelearon, en donde le querían quitar la esposa, ¿qué dice? Habitó, edificó un altar, invocó el nombre y plantó su tienda. Dijo, ya entendí. Yo vine a este mundo a superarme y no voy a huir del lugar donde me quieren robar la esposa. No voy a huir desde el lugar donde hay complejidades. De hecho, me voy a quedar aquí. Yo voy a vivir en el lugar donde la voz de Dios me dijo, quédate allí. Poderoso. ¿Y qué terminan haciendo sus enemigos? Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué vienen a mí? Pues me habéis aborrecido, me echasteis de vosotros. Ellos respondieron, es que hemos visto, tus enemigos, hablando, hemos visto los que te cegaron los pozos, los que te taparon, los que te riñeron. Ahora van a venir y te van a decir, hemos visto cuando no te moviste, cuando permaneciste firme y fiel, cuando permaneciste en el lugar que Dios te dijo, quédate que yo te voy a bendecir. Tus enemigos van a decir, hemos visto que el Eterno está contigo. Y dijimos, haya pues ahora juramento entre nosotros y entre tú, la última prueba del tzadik, que no guarde ofensas ni rencores con aquellos que le aborrecieron. Haremos un pacto contigo. No nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado. Esa es la mentira. Pero bueno, como solamente te hemos hecho bien. Aquí hay que ser diplomático. Dígale sí, amén. Y te enviamos en paz. Ajá. Ahora Isaac tenía el poder de partirlos en dos. Pero tú eres, le dicen ellos, bendito del Eterno. ¿Qué hizo Isaac? Ajá. Dijo, ahora vienen, pues ahora yo no quiero. Ahora lárguense de aquí. No, no dijo eso. Dijo, les hizo un banquete. Dios, una mesa. Les puso una mesa. Banquete, mishte en hebreo. Así como la reina Esther le hizo un mishte, un banquete a Asuero. Comieron, bebieron, se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. Isaac se despidió de ellos y ellos se despidió de él en paz. El último desafío de un hombre de Dios, no guardar rencor a los que te han hecho daño. Y termino acá. Oiga esto. Voy a terminar con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un hombre que Dios llamó. ¿Quién era antes? Era un perseguidor. Rab Shaul de Tarso, Rab Shaul ben Gamaliel. Dice que Dios se le aparece una vez que iba a Damasco a perseguir a los hijos de Dios. Dice que se le aparece, lo deja ciego. Y se le aparece un hombre llamado Ananías y dice así, Hechos 9, 13 al 16. Entonces Ananías respondió, el Señor, yo he oído, porque le está diciendo Dios a Ananías, ve por favor y ora por él, que te ha visto, de hecho, ya te vio, que llegas, oras por él y se le caen las escamas de los ojos. Ya te vio, ni modo, te hablan. Y dice Ananías, como diciendo el Señor, bueno, yo sé que tú eres Dios, omnisapiente, omnisciente, omniconsciente, omnitodo, y bueno, pero a lo mejor se te fue. En algún momento te volteaste con Miguel y no te enteraste que
Yo he oído de muchos acerca de este hombre y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Solo te cuento lo que Twitter dice. Y aún así, y aún aquí tiene autoridad de los principales de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, por si no sabías. Y el Señor le dijo: Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Estamos hablando de Rab Shaul de Tarso, del apóstol Pablo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, oiga, de reyes y de los hijos de Israel. Y yo le voy a mostrar cuánta gloria le voy a dar y cómo lo voy a enriquecer y cómo será un superapóstol. Yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oiga, así pasa. Ananías ora por él, le caen las escamas, lo bautiza, inicia su proceso de preparación. Brinco a Hechos 13:1. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. No, perdón, Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, oiga, Hechos 13:1, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, oiga esto, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, preste atención por favor: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu habló, y la iglesia, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron, los autorizaron. A partir de aquí usted puede seguir leyendo el pasaje y usted se va a encontrar con el primer viaje misionero del apóstol. Me brinco al 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Yo creí que si Dios te llamaba no te iban a perseguir. Yo creí que si Dios te elegía tan prodigiosamente y que muestra hasta un hombre y te ve en sueños y hay una revelación, yo creí que uno no tiene problemas. ¿De qué estuvo rodeado la vida del apóstol Pablo? ¿De qué? Me brinco al capítulo 14, verso 19. Oiga esto. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. De hecho estaba muerto, porque él platica en 2 Corintios capítulo 12 que había un hombre que él conoció que estaba, creo que murió, no sé si en espíritu. Estaba hablando de él. Estaba hablando de él. Estaba hablando de este momento. 2 Corintios está hablando de este momento. Ah, espéreme, pero Señor, entonces ¿qué pasó aquí? Ya no es tu voluntad que yo predique. No, la pregunta no es esa. La pregunta es: ¿por qué crees que en mi voluntad no hay dificultades? Esa es la pregunta, porque nosotros interpretamos los procesos y los problemas como que ya estamos fuera de su voluntad. Nosotros interpretamos los problemas, las dificultades, las crisis, las deudas, las complicaciones como que nos movimos de su voluntad. No, la pregunta no es esa. La pregunta es: ¿por qué crees tú que aunque yo te encomendé, aunque mi espíritu habló acerca de tu llamado, ¿por qué crees que no vas a encontrar inclusive la muerte? Pablo fue apedreado y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó. El hombre estaba muerto. Poderoso. Le rodearon. ¿Para qué le rodearon? Para decir: Señor, devuélvele la vida, o te lo encomendamos ya. Se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, el hombre seguía. Aquí yo no veo que Pablo volteara y dijera: Señor, si tú me llamaste, ¿por qué me están apedreando? ¿Por qué me...? Yo no veo preguntas.
Pero el que no entiende lo que yo estoy considerando este día, siempre se va a preguntar si está en la voluntad de Dios o no. Pero el que entiende que en la voluntad de Dios hay todo este tipo de dificultades, no cabe la pregunta. Y dice que aquella ciudad, después de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciendo, es necesario, oiga lo que les decía, diciéndoles, es necesario que a través de muchas bendiciones, riquezas y abundancia, y que usted siempre se va a gozar, y a usted, como está en la voluntad de Dios, a usted nada le va a quejar. ¿Eso dijo? ¿Eso dijo? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero eso ya nadie lo lee. Todo mundo lee el canto como Marcos Witt lo cantó, y qué lindo, porque le quedó bien. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, a Él sea la gloria. Uno, dice, wow, ese pasaje está hermoso. No, lea bien 1 Pedro 5:10. Después de un tiempo que hayas padecido, Él mismo te perfeccione, fortalezca y establezca. Claro, en el canto no sonaría bien, pero la Biblia así lo dice. La Biblia dice que después de que hayas padecido, te va a perfeccionar, te va a corroborar y te va a establecer. No te preguntes por qué, si estás en la voluntad de Dios, estás pasando dificultades. La pregunta de Dios para tu vida más bien es, ¿por qué crees que estando en mi voluntad no vas a enfrentar procesos? En mi voluntad uno enfrenta procesos, dificultades. Y ese apóstol Pablo, que escribe la mayoría del Nuevo Testamento, ese apóstol Pablo, que de cada sufrimiento le salía una carta, le salía una epístola, le salía un mensaje, se empoderaba. Ese es el que escribió que cada prueba produce peso de gloria, porque él lo vivió. Él vivió azotes, naufragios, él vivió cárceles y prisiones. Nunca se preguntó si estaba o no en la voluntad de Dios. Él sabía que estaba en la voluntad de Dios. Él fue el que escribe la mayoría del Nuevo Testamento. Él no escribe eso porque era más sabio, porque era más entendido. Él escribe eso porque pasó más sufrimientos que todos los apóstoles. Él siguió adelante. Él siguió adelante. Continuó y entendió que por muchas tribulaciones, y en otra ocasión dice, el Espíritu ha dado testimonio a mi vida, que me esperan cadenas, azotes y tribulaciones. Pero a nadie Dios, el Espíritu, le habla hoy así. A todo el mundo, cuando el Espíritu le habla de dimensiones, de promociones. O sea, yo no digo que no, pero no te divorcies de esto tampoco. O sea, no puedes separarlo, no puedes quitarlo. Tienes que entenderlo, tienes que comprenderlo este día. La voluntad de Dios está allí, y Dios me dice que te diga: el lugar en el que estás, santo es. Echa tu pan sobre las aguas, porque a su tiempo lo recogerás. Por último, que entiendas lo que Dios le dijo a Isaac y el apóstol Pablo: que estés allí, en el lugar de mi voluntad. No significa que no haya complejidades. De hecho, las va a haber, las vas a encontrar. Pero si hoy tú entiendes y aprendes a no renunciar a lo que Dios te asignó, entonces encontrarás tu pan, no el que sembraste, no el que echaste, sino la cosecha absoluta que Dios te ha preparado. En este día, como apóstol y profeta, te anuncio que todo aquel que esté viviendo dolor, también dice la Biblia, con dolor darás a luz. Ese es un axioma y una verdad. Con dolor darás a luz. Cada día y cada momento que un hombre de Dios, en la voluntad de Dios, experimenta un dolor, está produciendo, está dando a luz, porque cada prueba produce en nosotros. Escuche, cada momento de prueba produce. No hay un dolor, así como
así como todo es la voluntad de Dios, no hay un segundo de dolor que no esté produciendo algo. No hay un momento de dolor que no esté dando a luz algo, que no esté originando algo. Eso debe consolarte, eso debe afianzarte en este día. Lo que yo te vengo a decir es que Dios me dice que te diga: no desciendas, habita en la tierra en la que te encuentras. El lugar que pisas es santo. No esperes que algo cambie, no esperes que una situación se mueva. No, empieza a cambiar tu valle de lágrimas en fuentes, porque aquellos que confían en Dios, aunque pasen por el valle de lágrimas, dice, lo cambian por fuentes, lo cambian por fuentes. Empieza a impregnar al lugar de la gracia que Dios te ha dado. Empieza a cambiar esa cárcel en un lugar de alegría. Empieza a cambiar el manto de luto por el espíritu angustiado por un óleo de alegría. Empieza a cambiar el lugar donde te pusieron. Pablo y Silas a medianoche en el cepo cantaban, de tal manera que la cárcel no aguantó la dimensión que portaban y se tiene que quebrar. El lugar que estaban se convirtió en santo. Claro, porque puedes entrar a una cárcel y convertirlo en un lugar de avivamiento. Eso si agradeces, eso si alabas, eso si bendices, todo va a cambiar. Y ningún lugar santo es de opresión, ningún lugar santo es de tragedia. Pero eso lo haces tú, no por cambiar de un lugar, sino por hacer del lugar que estás santo. Padre, gracias. Yo bendigo a tu pueblo y declaro que lo que se ha profetizado y lo que se ha anunciado son buenas nuevas de salvación. No abdiques, porque quizás, Pablo, si renuncias a tu sufrimiento, estarás abdicando a la promoción que está por llegar a tu vida, que está por llegar a tu familia. Quizás estás renunciando, de hecho, a aquello que Dios ya te asignó. Y es lo que hoy quiero que te quedes. Es lo que hoy yo quiero que tú comprendas. Que a veces lo que nosotros hacemos es renunciar al llamado de Dios. Padre, bendigo a tus hijos. Y que todo mundo entienda. Y que todo mundo comprenda que de esos sufrimientos nacieron las mayores luces. Los grandes hombres se gestaron en medio del dolor. Los grandes hombres se gestaron en medio de eso. Quizás esa circunstancia en la que tú estás parado va a originar aquel gerente de banco, va a originar aquel futuro empresario, va a originar aquel libro. Quizás esa circunstancia va a originar aquellos discos que van a bendecir con esas canciones. Quizás dentro de ti haya un apóstol de multitudes, y quizás esas circunstancias que tú estás viviendo es lo que lo van a originar. No te equivoques, no renuncies a tu llamado, no renuncies al lugar donde te encuentras, porque de allí Dios va a sacar luz para las naciones, luz para todos. Bendiciones.